Estamos grabando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este panel que hemos titulado Aportes para una reforma de la Ley de Ética Pública en el ejercicio de la función pública. Para nosotros, desde la Flaxo Argentina, es un gusto, es un placer, es un honor todos los años organizar el Congreso de Estado y Políticas Públicas, y en esta ocasión lo estamos realizando en su 6ª edición. Y particularmente lo hemos titulado Pensar la pospandemia, políticas públicas para la reconstrucción, Estado y desarrollo en una nueva etapa, porque efectivamente la pandemia de COVID seguramente marque, y ya lo marca, un antes y un después para la gestión pública, para las políticas públicas y sin lugar a dudas para la sociedad y la humanidad. Y en ese marco nos pareció sumamente interesante pensar un panel que nos permita reflexionar sobre el devenir en los últimos años en torno de un tema tan importante, tan significativo, como es la cuestión de la ética pública, la ética en el ejercicio de la función pública, que es una dimensión que en principio nos remite a un elemento, a un costado jurídico, y claramente lo tiene. Pero también tiene un elemento muy significativo para el funcionamiento de la administración pública, tiene un elemento significativo y una dimensión sociológica, y claramente también tiene una dimensión filosófica y una dimensión política. Por lo tanto, creemos que en un congreso sobre Estado, sobre políticas públicas, sobre políticas, sobre la relación Estado-sociedad, no podía estar ausente una temática tan relevante, tan significativa para la vida en sociedad y muy puntualmente para el ejercicio de la función pública. En ese sentido, contamos con tres panelistas especialistas reconocidos en sus temáticas, en su rol de investigador, en su rol de asesor y en su rol de funcionarios públicos. Para dar inicio a este panel, yo les voy a contar un poco la dinámica con la que vamos a trabajar. Vamos a establecer un orden de exposición, comenzando por Ignacio Jufré, continuando por Guadalupe García Delgado y finalizando por Ana Laura Ramos. Durante la exposición de los panelistas, ustedes tienen la posibilidad de formular preguntas en el chat de esta sala de Zoom, así que les pedimos que las vayan formulando, porque al finalizar la exposición habrá una ronda de preguntas que yo voy a recoger y formularles a los panelistas. Para comenzar con el panel y con la primera exposición, quiero presentar brevemente a Ignacio Jufré. Ignacio es docente e investigador predoctoral de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es magíster en Global Rules of Roles and Constitutional Democracy de la Universidad del Studi di Génova y de la Universidad de Girona, es máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina y abogado por la Universidad Nacional de Mendoza. El tema de su exposición es la regulación del ejercicio de la función pública en Argentina, problemas y propuestas de reforma. Adelante, Ignacio, te damos la palabra para comenzar con tu exposición. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer este espacio organizado por el Área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo, principalmente a Alejandro y Guadalupe por la invitación, como así también a Ana Laura por compartir esta discusión y a la audiencia también. Antes de comenzar quisiera contextualizar un poco el trabajo que voy a comentar a continuación. Mi aproximación a la ética en el ejercicio de la función pública primero tuvo lugar a partir de la elaboración de dos proyectos de ley, uno para el Congreso, otro para Mendoza, como asesor.
Y en segundo lugar, muy recientemente tuve la posibilidad de participar en el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que creó el presidente de la Nación, donde uno de los cometidos del Consejo era hacer una propuesta concreta en torno a la Oficina Anticorrupción. Y en tercer lugar, esta aproximación al tema tiene lugar a partir de un artículo académico que tiene lugar con el objeto de suplir un vacío teórico, jurídico de la cuestión. Es decir, el abordaje jurídico del ejercicio de la función pública en Argentina es casi inexistente, de modo que estamos terminando un trabajo en pos de llenar este gap. Entonces, la ponencia se intitula La regulación del ejercicio de la función pública en Argentina, problemas y alternativas. Como es sabido, entonces, el Estado requiere de personas para alcanzar sus fines. Y es aquí entonces donde surgen conflictos entre esas personas y los fines públicos del Estado. Esto es lo que denominamos conflictos de intereses. Esta tensión de intereses se ha tornado mucho más compleja y se ha agravado en los últimos años, cuando muchas personas destacadas del ámbito empresarial llegan democráticamente a las elecciones. Basta remitirse al caso de Trump, de Kuczynski, de Macri, de Piñera. De la mano con estos presidentes llegan muchos equipos técnicos a ocupar ministerios, secretarías, asesoría, es decir, puestos estratégicos en esos cargos del Estado, también provenientes del sector privado. Tradicionalmente los conflictos de interés pueden quedar o han sido abordados a través del derecho al trabajo, el derecho a la contratación, el derecho a perseguir fines particulares, el derecho a participar en la esfera pública. Sin embargo, los conflictos de intereses dan lugar a las capturas de las decisiones públicas por parte de esos sectores privados. De ahí entonces la importancia de regular el ejercicio de la función pública. A continuación, entonces, mi exposición se divide en dos partes. En la primera parte voy a plantear tres problemas que encuentro en la regulación de la ética en el ejercicio de la función pública en Argentina y tres posibles alternativas para morigerar esos problemas. En primer lugar, un problema que identificamos es la deficiente organización y ubicación institucional de la autoridad de aplicación de la ley de ética pública. La llamada Oficina Anticorrupción se encuentra bajo la esfera del Poder Ejecutivo Nacional. De modo tal que posee rango y jerarquía de ministerio y depende funcionalmente del presidente de la nación. Por un lado, entonces, la ubicación y organización de la oficina no reúne las condiciones para afrontar estos desafíos que planteaba en la introducción. En materia de control, un principio fundamental es que el órgano controlado o el órgano que controla, perdón, no quede en manos del órgano que debe ser supervisado. Con esto entonces tenemos diversas dificultades. En primer lugar, es ineficaz para llevar a cabo un control de las personas que dependen del poder ejecutivo, porque precisamente son sus superiores jerárquicos que pueden ingerir en su labor discrecionalmente. Y por otro lado, con esto se incumple normativa constitucional y tratados internacionales.
En primer lugar tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención Interamericana al respecto, y ambas exigen un órgano independiente del Poder Ejecutivo, cuestión totalmente ausente en nuestra normativa. A su vez, otro problema que tenemos vinculado con esto es que la Constitución exige una ley para regular la ética en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, la normativa que regula esto no es solo a través de una ley, sino a través de múltiples medidas administrativas dispuestas por la Oficina Anticorrupción, como así también a partir de decretos de los diferentes poderes ejecutivos de turno, lo cual torna a la institución inestable, porque precisamente sucede eso. Resulta que un poder ejecutivo, cuando arriba a las funciones, modifica la institución de acuerdo a sus intereses. El segundo problema que yo encuentro en la normativa es en la limitada noción de ética pública y de corrupción. Esta noción es individualista y publicista y soslaya los conflictos de intereses, a la vez que es indiferente a las relaciones jurídicas previas y posteriores a que el funcionario o funcionaria asuma la función pública. Favoreciendo de este modo el denominado fenómeno la puerta giratoria y correlativamente la captura de las decisiones públicas por parte de sectores privados. Entonces, profundicemos. En primer lugar, la normativa se basa en una noción individualista y publicista de la idea de corrupción y de ética pública, porque frecuentemente es asociada la idea de corrupción a enriquecimiento ilícito y a recibir sobornos. Sin embargo, hay aspectos o circunstancias mucho más graves que estos dos ilícitos, es decir, situaciones en las cuales, sin llegar a constituir ilícitos, se favorece el predominio de los intereses privados por sobre los intereses públicos. Me refiero concretamente a la captura de las decisiones públicas por parte del sector privado. En otras palabras, entonces, la ley de ética pública regula el ejercicio de la función pública bajo la idea de que la principal amenaza es el cohecho y el enriquecimiento ilícito, pero hace silencio frente a los conflictos de intereses. Con esto no quiero relativizar el daño que los sobornos o el enriquecimiento ilícito implican para la función pública, pero lo que sí quiero explicitar es que esta idea publicista e individualista de la corrupción descuida comportamientos que resultan igual o mayormente lesivos para los intereses públicos. Digo, para ilustrarlo con un ejemplo, si un presidente pone en el cargo en el Ministerio de Energía al principal accionista de Shell, luego, correlativamente, es esperable que ese funcionario favorezca los intereses de esa empresa en desmedro de los intereses públicos de YPF. Ese sería un ejemplo concreto para ilustrar el alcance individualista y la falta de consideración del sector privado en la noción de ética pública. No se considera
al sector privado. Y esto se torna patente mediante, o cuando advertimos la ausencia de una regulación minuciosa de los conflictos de intereses entre sectores públicos o privados. La normativa al respecto hace prácticamente silencio en este terreno. Y lo mismo con el alcance temporal de la regulación de la función pública. La normativa solo regula el desempeño de los o las funcionarias durante el periodo de gestión, pero no tiene en cuenta qué hicieron antes o qué hicieron después. De nuevo, con esto queda abierta la posibilidad de la puerta giratoria. Es decir, no hay ni siquiera periodos de enfriamiento previos y posteriores. El tercer problema tiene que ver con la falta de instancias de participación democrática en la función pública. Aquí la ley 25.188 de ética pública omite toda referencia a instancias de participación ciudadana, de modo tal que no existe la posibilidad de intervenir en el debate previo, como así también en la adopción y control de las decisiones públicas. Esto contradice de nuevo tanto la Convención Americana contra la Corrupción como la Convención de Naciones Unidas. Ambos instrumentos, suscritos por nuestro país, exigen la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en el control de la corrupción. La referida ausencia de estas instancias participativas para mí tiene una justificación muy conocida, y es que desde los orígenes nuestro sistema constitucional fue pensado para expulsar a la sociedad, para marginarla del manejo de los asuntos políticos tanto como fuera posible. De ahí nuestro artículo 22, el pueblo no delibera ni gobierna, en la Constitución Nacional. Entonces, este último problema genera un déficit de imparcialidad y de legitimidad de las decisiones, como así también un déficit epistémico, porque como un ministro que maneja las tarifas, o ministra desde Ciudad Autónoma, va a poder conocer cuáles son los problemas o dificultades de un pueblo alejado en Ushuaia. Solo puede conocer esos problemas, perspectivas, pretensiones e intereses mediante un diálogo inclusivo que hoy está ausente en la normativa. Bueno, llevo 14 minutos, de modo tal que quisiera dedicar estos últimos 6 minutos a profundizar tres alternativas o una alternativa para cada uno de estos tres problemas. En primer lugar, a fin de cumplir con los objetivos de la normativa, necesitamos un organismo con autonomía, independencia funcional, autarquía financiera, dedicación exclusiva de las personas que la integran. Yo prefiero un órgano colegiado, con composición paritaria en cuanto al género y composición plural en cuanto a la representación de los diversos sectores. De nuevo, hoy en cambio lo que tenemos es un órgano unipersonal que es elegido a dedo o removido a dedo por él o la presidenta de turno. Y esto es problemático. Basta ver lo sucedido o el desempeño de Laura Alonso respecto el gobierno anterior. De nuevo, el órgano controlante no puede depender del controlante y del controlado. Y
Y al respecto, el derecho comparado es contundente. En Ecuador, esta regulación depende del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previsto en la Constitución. En Colombia, de la Contraloría General de la República, que también es un órgano independiente, autónomo, con autarquía financiera. Y luego, en cuanto a los mecanismos de designación, desde el Consejo Consultivo, creado por el presidente, lo que propusimos fue que el mecanismo de selección sea igual que el de los y las juezas de la Corte Suprema. Es decir, acuerdo del Senado, tanto para la integración como para la remoción, con instancias de participación ciudadana. Una alternativa para el segundo problema sería adoptar una noción más amplia de ética pública y corrupción sobre la base de 3 pautas. En primer lugar, es necesario ampliar la noción de ética pública desde una perspectiva individualista y publicista a otra que también tenga en cuenta al sector privado y que tenga en miras las dinámicas sistémicas de la corrupción. Es decir, que no tenga solo en cuenta el cohecho o enriquecimiento ilícito que puede cometer quien ejerce la función pública, sino también que tenga en cuenta que un funcionario o funcionaria puede injustificadamente priorizar los intereses privados en desmedro del interés público. En segundo lugar, y muy vinculado con lo anterior, es necesario un marco regulatorio que prevenga los conflictos de intereses y la cooptación privada de las decisiones públicas. Si la ética pública, bajo esta noción que propongo más amplia, es dar prioridad a la actuación de los intereses del Estado público antes que a los intereses particulares, una herramienta concreta para lograrlo es regular los conflictos de intereses. En nuestra normativa, a diferencia de lo que sucede en España, Estados Unidos, Canadá, Colombia, etc., no hay una definición de lo que es conflicto de interés. Y en tercer lugar, creo entonces que este problema también podría matizarse mediante periodos de enfriamiento anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública. La última alternativa para el último problema también es muy sencillo. Necesitamos entonces, ante el silencio de la normativa vigente de prácticas de intervención popular en la toma de decisiones como en el control de ellas, necesitamos instancias inclusivas a fin de dotar de mayor legitimidad, imparcialidad y de mayor valor epistémico a las decisiones públicas. Según una teoría deliberativa de la democracia, que es... Ignacio, perdón que te sí, interrumpa, pero ya sí, deberías ir cerrando. cierro en 10 segundos. Desde esta noción de la democracia que yo vengo trabajando, si una decisión es tomada solo a partir de la supuesta bondad o intenciones altruistas de un funcionario, carece de legitimidad. No bastan sus buenas intenciones, sus buenas concepciones de la justicia. Necesitamos entonces que participen las personas o grupos potencialmente afectados por la decisión en cuestión. De nuevo, al respecto, los ejemplos de Ecuador son, por ejemplo, una alternativa que podríamos tomar en cuenta. Muchas gracias y perdón por excederme un minuto. Muchas gracias, Ignacio, por tu exposición. Les comentamos a los participantes de este panel, somos unos 42 asistentes a esta temática.
una temática que efectivamente suscita el interés. Para aquellos que nos consultaron sobre el acceso a las exposiciones, les decimos que están siendo grabadas y que van a estar disponibles en el canal de YouTube del Área Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina a partir de la semana que viene, de modo tal de que van a poder tener acceso a ello y van a recibir una notificación de nuestra parte informándoles que ya están disponibles estas exposiciones. Y reitero, quienes tengan preguntas para los expositores pueden irlas haciendo en el chat de la sala. Ahora vamos a dar paso a nuestra segunda expositora. Me refiero a Guadalupe García Delgado. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, se encuentra realizando la especialización en asesoramiento jurídico del Estado de la Escuela de la ECAE, y la diplomatura en programas de integridad, compliance y transparencia de la Universidad de Belgrano. Actualmente se desempeña como asesora de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de la Nación. El tema que va a abordar Guadalupe se titula Un recorrido por las reformas y los proyectos de reforma de la Ley 25.188. Aportes para la etapa de reconstrucción. Guadalupe, te damos la palabra. Adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Estoy muy contenta de estar participando en este panel junto a estos dos colegas, como son la doctora Ana Laura Ramos y el doctor Ignacio Giuffre. Para mí es un placer compartir este panel con ellos. También quiero agradecer al Área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina, y en particular a su director, al doctor Daniel García Delgado, que nos hizo esta generosa invitación para participar, y además que me parece un acierto y muy interesante que incluya este tema en la agenda de la reconstrucción del país. Para empezar con mi exposición, les voy a contar que el objetivo es conocer qué sucedió con esta ley de ética pública, qué cambios tuvo a lo largo de estos casi 20 años, y puntualizar en 3 hechos, 3 experiencias que ponen de manifiesto algunas de las falencias de la regulación que mencionaba correctamente Ignacio. Así como un raconto histórico, podemos decir que la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Ley 25.188, se sancionó en septiembre de 1999, tiene como antecedente la Reforma Constitucional de 1994, cuyo artículo 36 establecía la obligación o el deber al Congreso de sancionar una ley de ética en el ejercicio de la función. ¿Qué importancia tiene la ubicación en el marco de la Constitución de este artículo? Y para mí es muy importante, y no debemos olvidar que está ubicado en el capítulo 2 de la Constitución, que se llama Nuevos Derechos y Garantías. Junto con este artículo tenemos otros muy importantes, como es la acción de amparo, el derecho de los consumidores, el medio ambiente sano, la iniciativa popular, y que los partidos políticos son los pilares fundamentales de la democracia. Como señaló Ignacio correctamente, en general tiende a relacionarse el contenido de la ley de ética pública a cuestiones patrimoniales, y que si leemos efectivamente el artículo 36 está muy relacionado, porque dice que va a incurrir a atentar contra el sistema democrático quien cometiera un delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Pero no haría justicia a la necesidad de la ética pública ni a su ubicación en la normativa asociar meramente el contenido de la ética pública a estas cuestiones patrimoniales. Tuvo dos reformas por ley y otra mediante decreto delegado. Voy a empezar por las 2 leyes que son menos importantes, porque la modificación por decreto me parece sustancial. En el año 2013 se modificó, se ampliaron los sujetos obligados, incluyendo los partidos políticos, en esta obligación de presentar las declaraciones juradas patrimoniales. Se le dio carácter público a esas DJ, y además se derogó el capítulo 8 que justamente regulaba cómo iba a funcionar esa comisión de ética que iba a controlar. Actualmente, con la configuración
Luego de esta modificación, el único monitoreo que existe para el Poder Ejecutivo es por parte de la Oficina Anticorrupción, y por una acordada la Corte dijo que bajo ningún punto de vista ellos estaban alcanzados por la Oficina Anticorrupción, con lo cual tenemos a los tres poderes controlándose a sí mismos, totalmente escindidos de una acción común en cuanto al monitoreo de la ética pública. En el 2015, una modificación menor, mediante otra ley se agregó al personal de los del personal de los organismos de inteligencia a esta obligación de presentar DJ. Me interesa ir sí ahora a la modificación que se hace en el año 2001 mediante el decreto 862, que como les comentaba, fue a través de un decreto por delegación al Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia que existía en el 2001. A mí ya me parece cuestionable si realmente tenían o no la posibilidad de incidir en esta materia, pero bueno, no nos vamos a meter en ese escollo constitucional. La cuestión es que con la firma de Cavallo y de la Rúa se modificaron dos artículos de la ley, los artículos 14 y 15. El artículo 14, en su nueva redacción, establecía que quienes hubieran participado en concesiones a empresas o servicios públicos van a tener vedada su actuación en los entes reguladores durante 3 años desde esa concesión que hubieran dado. En la redacción anterior, la ley no establecía un periodo de enfriamiento, si queremos decir, para ingresar a entes reguladores. El hecho de haber participado en esa concesión ya te inhabilitaba a lo largo del tiempo a ser parte de un organismo regulador. El artículo 15 tenía un periodo de enfriamiento de 1 año para aquellas personas que venían desde el sector privado a la cartera que van a regular desde su rol de funcionario público, con lo cual se quitó esta limitación que existía y es el quid de la cuestión o el corazón de esta reforma. Y me interesa leerles los 2 considerandos de este decreto, porque dan cuenta de un cambio sustancial en la mirada de la ética pública que se mantiene hasta el día de hoy. En estos considerandos dicen que el perjuicio a la competitividad de la economía se refleja en la posibilidad de que el Estado Nacional reclute a sus funcionarios entre quienes se encuentran actualmente en el ámbito de la actividad privada, y que, a los efectos de poder contar con los profesionales más prestigiosos y actualizados, se hace necesario ampliar las posibilidades de designación de personas que actúen en áreas del sector privado vinculadas directa o indirectamente con las actividades que deban desarrollar desde el sector público. Lo leo porque ahora van a ver cómo lo que pasa después coincide perfectamente con esto que les acabo de leer. Y antes de meterme en eso, quiero distinguir idoneidad de incompatibilidad. La incompatibilidad se relaciona con la imposibilidad de asesorar a alguien que busca una concesión del Estado o es proveedor, pero se activa cuando ya ingresamos a la función pública, ¿no? Digamos, temporalmente es contemporánea al ejercicio del cargo. En cambio, la idoneidad tiene que hablar de las características exigibles como antesala a la posibilidad del ingreso a la función pública, que eso fue lo que se encargó de modificar sustancialmente este decreto 862 del 2001. Cuando se modifica el acceso a la función pública, entonces aparece todo este sistema de incompatibilidades exacerbado o burocratizado que conocemos el día de hoy. Yo entiendo que esta cuestión debería discutirse como sociedad para encontrar parámetros que satisfagan el sentido del bien común. Para ahondar en este concepto me parece muy interesante traer el concepto también, de puerta giratoria, estudiado en nuestro país principalmente por la doctora Ana Castellani, actual secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La llamada puerta o fenómeno de puerta giratoria, o revolving door en inglés, es una articulación entre las élites económicas y el poder político. Esta expresión tiene su origen en la legislación estadounidense, no es nada nuevo ni algo autóctono, y alude al paso de las personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de su trayectoria laboral. Este flujo puede darse en varias direcciones, puede ser de entrada, es decir, vienen del sector privado al sector público, de salida, de un alto cargo público a un alto cargo en el sector privado, o recurrente cuando se genera
en ambos sentidos en distintos momentos de la trayectoria. Y lo que conecta con lo anterior es que la doctora Ana Castellani establece que hay 3 argumentos que se esgrimen para justificar esta incorporación, que no casualmente coinciden con los argumentos que les mencionaba de los considerandos del decreto. Las cuestiones son principalmente 2. Una idea de que quienes vienen de la función privada son mejores porque pudieron construir una carrera exitosa en el mundo privado, y esta visión tiene en desmedro, por un lado, la carrera administrativa y el empleo estatal, y además un desconocimiento de lo que implica la función pública y cuál es su valor, ¿no? El valor de los servidores públicos. Además, otro argumento que se esgrime es que como conocen de primera mano el funcionamiento de estos sectores, cuando regulen van a aplicar las políticas más acertadas para su desarrollo. Y esto es realmente una idealización o una romantización de la incorporación de perfiles privados, porque no se dimensiona de igual manera el riesgo que conlleva incorporar masivamente estos perfiles. Tanto la OCDE como el PNUD, como Transparencia Internacional, coinciden en que la razón principal de la puerta giratoria de entrada es la decisión de incidir en el accionar del Estado, en favor de esos sectores o empresas de los que provienen, para garantizar la aplicación de las políticas favorables a ese sector de la actividad. Es decir, una captura regulatoria clara. Entonces, podemos decir que a esto se adiciona que no solamente es un riesgo, porque durante el tiempo que están en la función pública van a poder gestionar esos intereses, sino que además, convenientemente, y esto ya relacionado con la puerta giratoria de salida, les va a convenir de alguna manera tomar acciones o políticas que favorezcan a ese sector, teniendo en cuenta la posibilidad de un futuro empleo en el sector privado al finalizar su función pública. Ahora sí, me gustaría mencionar 3 casos que demuestran en los hechos las deficiencias de la legislación actual y el impacto de la puerta giratoria en nuestro país durante el último gobierno. En el 2016, en el Ministerio de Energía, bueno, este caso también lo comentó Ignacio porque es realmente muy relevante, se designó como ministro de Energía a Aranguren, quien hasta ese momento se había desempeñado como CEO de Shell y quien además tenía participación accionaria en controlantes de Shell CAPSA, que es la filial de Argentina. Entonces, me parece interesante que en una resolución de la Oficina Anticorrupción, la OVA le dice o le recomienda que se abstenga de decidir en cuestiones relacionadas puntualmente con Shell, pero deja bien en claro que para decidir en cuestiones del sector o de políticas más generales no tiene ningún problema. Ahora bien, si el problema es la identificación puntual de un actor, cuando es un mercado tan pequeño, no está muy, o sea, digamos, ¿qué sentido tiene esta abstención cuando va a poder legislar políticas generales donde claramente el impacto en una empresa es determinable? Y de hecho en los hechos sucedió. Y conectado con lo que mencionaba al principio de estos nuevos derechos y garantías, una cosa es no solamente limitar la competencia o arruinar, por así decir, la competencia del sector, sino también, por ejemplo, cómo se vio afectado el derecho de los usuarios como sujetos vulnerables con la aplicación de estas políticas. En el año 2018, en el Ministerio de Agroindustria, se designó a Miguel Echeverre como ministro de Agroindustria, quien, para asumir, deja su cargo como presidente de la Sociedad Rural Argentina, y recibe un bono de 500.000 pesos en concepto de agradecimiento por las labores realizadas. Obviamente que esto tomó notoriedad pública porque es un escándalo. Para la OA, en su recomendación, donde le decía que devuelva ese dinero porque no correspondía, cuestión que no me voy a meter porque no llego con el tiempo, pero es realmente muy interesante leerlo minuciosamente, decía que, bueno, podía afectar el deber de prudencia, la idea que los ciudadanos tienen de sus funcionarios, o sea, algo totalmente lavado cuando estamos ante, no es un cohecho, porque él efectivamente todavía no era funcionario al momento de asumir, pero la independencia a la hora de decidir sobre el sector está influida por su empleador anterior, por sus relaciones y por la posibilidad de volver al sector privado, por así decirlo, una vez que termine su paso por la función pública.
Finalmente, para cerrar este escándalo, se devolvió el dinero y esta persona pudo asumir renunciando previamente al cargo y comprometiéndose a abstenerse en futuras decisiones. O sea, muy etéreo. Y el último caso que les quiero contar es el del Correo Argentino. El expresidente, por su propia situación con tenencias accionarias y las de su familia, entendió que debía abstenerse en cuestiones que tuvieran que ver con el Correo Argentino, que sabemos que tienen una deuda enorme por una concesión, por un canon a el gobierno, al Estado-Nación. Bueno, para resolver esta incompatibilidad que no está regulada en los casos de la presidencia, apeló al artículo 88 y él mismo designó a quien debía decidir por él en caso que le llegaran alguna cuestión puntual en relación al correo. En la ley de procedimiento administrativo, y cuando estamos refiriéndonos a una abstención, quien se abstiene jamás puede decidir ni elegir quién va a decidir por él, sino que debe someterlo a una autoridad superior para que ésta designe por esa persona. Con lo cual, digo, acá hubo una interpretación errónea del artículo 88 de la Constitución Nacional, porque no entraba en ninguna de las causas para que decida la vicepresidenta, pero además, digamos, contraría la lógica del deber de abstención, porque obviamente es un caso totalmente fuera de lo común. Con estos tres casos, la duda lógica que surge, ¿qué es? La duda lógica que surge es, ¿qué garantiza la abstención en un caso puntual? Cuando se pueden tomar decisiones de mayor importancia mediante políticas públicas. ¿Qué pasa cuando el mercado que se regula es muy pequeño, como pasaba en energía? Y un cargo de gobierno no se encuentra destinado precisamente a tomar decisiones. El conflicto de intereses, en mi opinión, debería ser un salvoconducto en situaciones excepcionales y no la regla. Por eso, coincido con la Convención Interamericana contra la Corrupción cuando establece que la voluntad de las normas relacionadas a ética pública tiene que estar orientada a prevenir conflictos de intereses y no a mediarlos, como expuse. Bueno, ya estoy como para ir cerrando. Tengo algunos aportes que creo que una posible reforma de la ley debería tener en cuenta. Yo insisto con esta idea de la idoneidad, porque me parece que el kit de la cuestión, lo que se cambió con el decreto 862 del 2001, está ahí, y ese es el tema. ¿Qué vamos a entender por funcionarios idóneos o personas para ejercer cargos públicos? ¿Cómo vamos a valorar su idoneidad? Por un lado, creo que la idoneidad implica no tener intereses económicos contrarios al Estado. Un lugar donde eso se ve muy patente es en el juicio patrimonial, donde el Estado es el principal acreedor por montos importantes. Creo que hay que revalorizar el empleo público, así como la carrera administrativa, y que es necesario garantizar cierta objetividad también en el acceso, estableciendo periodos de enfriamiento anteriores a la función pública, para evitar la puerta giratoria de entrada. Insisto en que es necesario asociar el contenido de una ley de ética pública al resto de los artículos del capítulo Nuevos Derechos y Garantías. Esto implica que la ética pública vaya justamente a tener en cuenta a los usuarios, al medio ambiente, a las garantías constitucionales, etc. Me parece que hay que salir de la visión donde se regulan solamente cuestiones patrimoniales, y que esto tiene que ver con trabajar la perspectiva del desarrollo humano con inclusión social desde una nueva ley. Creo que los funcionarios con poder de decisión deberían recibir un tratamiento diferenciado. Actualmente nuestra ley no diferencia, es pareja para cualquier funcionario, salvo para la presentación de declaraciones juradas, pero los deberes y obligaciones son más o menos los mismos. Debería haber normas más selectivas, porque a mayor responsabilidad, mayor exigencia. Y tengo dos puntos más. Por un lado, en cuanto a los entes reguladores, es vital, digamos, también discutir entre todos y de cara a la ciudadanía cuáles son los criterios de idoneidad, y en ese sentido, los periodos de enfriamiento, tanto de entrada como de salida, son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando de funcionarios que van a ser parte de entes reguladores. Y finalmente, creo que hay que desburocratizar los conflictos de interés, es decir, actuar desde el lado de la prevención. Sí, creo que también hay que regular lo que son las participaciones societarias, pero nunca para mediar conflictos de interés, sino teniendo en miras el bien común, que es la finalidad, ¿no?
Así que, bueno, voy terminando y quiero decir que me parece que sigue vigente la necesidad de modificar la regulación de la Ley de Ética Pública a fin de evitar la transgresión a los valores éticos, que actualmente también quedan sin sanción, y también a fin de asegurar una gestión más eficiente en resguardo de los intereses colectivos y de la democracia. Muchas gracias, Guadalupe, por tu exposición. Interesante este repaso que hiciste por la normativa en torno de la Ley de Ética Pública, como así también y haber identificado algunos problemas o algunas cuestiones que requieren alguna modificación, y finalmente haber ilustrado tu exposición con algunos casos y propuestas. Para aquellos que están interesados en estos temas, que somos varios, me tomo el atrevimiento de recomendarles un libro que es de la autoría del área Estado y Políticas Públicas. En particular, fue un libro compilado por el doctor Daniel García Delgado, director del área, por Cristina Ruiz del Ferrier, investigadora del área, y por Beatriz de Anchorena, también docente en el área Estado y Políticas Públicas. Ellos compilaron un libro donde invitaron a especialistas a trabajar la temática en cuestión que nos convoca hoy, y justamente el libro fue Ética y Captura del Estado. Yo les voy a dejar el link a la página del área Estado y Políticas Públicas, y allí van a poder encontrar el libro Élite y Captura del Estado, que es un recorrido teórico, histórico, conceptual, normativo y propositivo sobre esta temática. Y al mismo tiempo es una invitación para visitar nuestra página del área Estado y Políticas Públicas. Ahora sí le vamos a dar paso a Ana Laura Ramos con su exposición. Yo la voy a presentar y les reitero la invitación a formular preguntas en el chat de la sala. Ana Laura Ramos es abogada, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. El título de su exposición es Anteproyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia en la provincia de Buenos Aires. Ana Laura, te damos la palabra para comenzar con tu exposición. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, empezar agradeciendo, por supuesto, la invitación a integrar este panel que llevó a través de Guadalupe, por supuesto. Muchísimas gracias. Daniel también, García Delgado. Un placer compartir el panel y la coordinación con vos, Alejandro, y también con vos, Ignacio. Muy interesante, la verdad. Venía escuchando atentamente y anotando algunas cuestiones, porque mucho de lo que estuvieron diciendo, tanto Ignacio como Guadalupe, si bien no nos habíamos encontrado para hablar antes, bueno, son cuestiones que tuvimos en cuenta a la hora de trabajar este anteproyecto de ley de ética pública y transparencia para la provincia de Buenos Aires. Yo voy a compartir pantalla. A ver, estuve practicando, pero vamos a ver porque acá, creo que es este, compartir. Ahí está. Ahí estamos bien, sí. Perfecto. Sí, estamos viendo correcto. Buenísimo, gracias. No me voy a detener mucho en el contexto histórico, porque tanto Ignacio como Guadalupe lo estuvieron describiendo. En la provincia de Buenos Aires tenemos un vacío normativo de 22 años. No tenemos directamente ley de ética pública en la provincia de Buenos Aires. Como bien decían ellos, a nivel nacional se sancionó en el año 99, a través de la manda constitucional del artículo 36, que muy bien lo contaba Guadalupe. A ver cómo está a pasar. Le quiero pasar. Se me quedó trabado. Estoy tratando de ver cómo es, si me puede ayudar Gastón. Podés dejar de compartir si querés o apretar Escape y salir de... Oh, quiero ir pasando las diapositivas.
y estás apretando con las flechas y no se están moviendo, si querés apretar Escape para salir al PowerPoint, aunque se vea el programa, pero para ir moviéndolo desde ahí. Nosotros ahora lo único que estamos viendo quedó en contexto histórico. No, ahí, ver, dejé de compartir y voy a volver a compartir, perdón, ¿eh? Perfecto. ¿Por qué no me deja? ¿Qué es lo que pasa? No, no se puede. Sí, trabó, no importa. Bueno, lo hago sin el Power, no hay problema. Ahí está, lo voy a hacer sin el Power porque evidentemente está trabado y no se puede compartir. Quería compartir con ustedes, no solamente compartir, sino invitarlos también a participar de la redacción del anteproyecto de ley de ética pública y transparencia para la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos en un modelo, como decía Ignacio, ¿no? Y marcaba en una de las cuestiones, de los problemas y las alternativas de solución. Por supuesto que la participación ciudadana, tanto en la redacción de las leyes como en la implementación de las leyes, es de lo más importante. Por eso, cuando vimos este gran desafío, que era que después de 22 años no tuviéramos una ley de ética pública y transparencia, lo primero que se hizo desde la provincia de Buenos Aires fue conformar una mesa de trabajo en octubre del 2020, que conformó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac, por supuesto, por pedido de nuestro gobernador Axel Kicillof. Nos pareció que el desafío tenía que ser conformar una mesa amplia, con diversas miradas, tanto con actores de organizaciones de la sociedad civil, como con universidades, con colegios profesionales, con los organismos de la Constitución, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, y también con el Poder Judicial. Así que en ese formato y en el medio de la pandemia, lo que hicimos fue trabajar mediante una plataforma virtual, donde nos dividimos en 8 equipos técnicos, trabajamos más de 125 reuniones, más de 180 horas, todas reuniones virtuales, por supuesto, y lo que hicimos fue consensuar y dialogar el anteproyecto que hoy ustedes van a ver que está publicado en una página realizada por el Ministerio de Justicia, por la Gobernación, que se llama Agenda Participativa 2021, es plataforma.virtual.mjus.gba.gov.ar, la primera etapa participativa, y la segunda, que es donde ahora está publicado el anteproyecto de ley de ética pública, es agendaparticipativa.gba.gov.ar. Van a ver que ahí hay 4 anteproyectos que están publicados, porque esta etapa participativa no solo es para el anteproyecto de ley de ética pública, sino para otros 3 anteproyectos más que se están trabajando en este formato. Si bien nosotros llegamos a la publicación con todo un trabajo previo de más de 66 actores y actoras, hoy estamos transitando esta nueva etapa participativa a la que están todas invitadas y todos invitados a participar. Hicimos ya 2 reuniones de comisión, y tenemos el próximo martes la 3ª reunión de comisión, el otro martes nos reunimos todos los martes la 4ª reunión de comisión. Pueden hacer los comentarios directamente en la plataforma participativa y nos llegan de manera inmediata para que podamos entonces contactarnos y seguir avanzando. Voy a tomar algunas cuestiones que planteaba Ignacio en cuanto a, ¿no?, las problemáticas que él veía en la actual ley de ética pública para el ejercicio de la función pública a nivel nacional, que por supuesto que nosotros, a través de todo este trabajo que venimos haciendo, también lo estuvimos viendo y detectando cuáles eran las cuestiones que debíamos avanzar para que nuestro anteproyecto de ley en la provincia de Buenos Aires no receptara en realidad todas esas experiencias que ya había tenido estos 20 años de ley de ética pública a nivel nacional, y que pudiéramos entonces plasmar opciones de mejora. Si ustedes ingresan y ven el anteproyecto, la estructura que tiene son 38 artículos, está dividido en 8 capítulos, y hay 4 características distintivas que tiene el anteproyecto.
La primera característica distintiva y que tiene que ver con una de las cuestiones que planteaba Ignacio, es que nosotros decidimos trabajar sobre el sistema de integridad. ¿Sí? Planteamos un sistema de trabajar sobre qué debo hacer como, cuando desempeño la función pública para desempeñarla en debida forma. ¿Y qué mecanismos tengo yo para poder preguntar, para poder informarme, para poder capacitarme, para poder gestionar esos conflictos de intereses que se pueden suscitar a lo largo del ejercicio de la función pública? Todo eso lo van a ver que está receptado dentro del anteproyecto, porque lo que hicimos fue un anteproyecto basado en la integridad, prevención, con herramientas para poder gestionar estos conflictos de intereses que por supuesto se suscitan cuando uno está ejerciendo la función pública, y para que sea un sistema dinámico. Para que sea un sistema dinámico no solamente necesitamos tener plasmadas estas cuestiones, sino que también hay una cuestión que innovamos y que se está plasmada en el anteproyecto, que es la creación de una comisión de interpoderes de ética pública, con un consejo consultivo de la sociedad civil. Este consejo consultivo de la sociedad civil es la máxima expresión de la participación ciudadana, y lo que nos va a posibilitar en conjunto con la Comisión de Interpoderes de Ética Pública es que la ley sea dinámica, y que la implementación, que la bajada en cada uno de los 3 poderes del Estado pueda hacerse de una manera y una forma más homogénea y efectiva de la que suceden siempre cuando tenemos que una ley implementarla en 3 poderes del Estado, donde esa implementación siempre es tan desigual. Como les decía, tenemos 4 características distintivas del proyecto de ley, del anteproyecto de ley. Uno es que está basado en el sistema de integridad. El segundo tiene que ver con la creación de la Comisión de Interpoderes de Ética Pública y Transparencia y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. El tercero, el tercero tiene que ver con capacitación obligatoria en ética pública, transparencia y visibilización. Nos pareció muy importante como una herramienta de prevención, por supuesto, que desde que uno ingresa a la administración pública ya tenga una instancia de capacitación y de información en cuanto a cuáles son cuál es la mejor manera de ejercer la función pública y cuál es la conducta esperada respecto a esas personas, pero que también tengan un canal donde poder pedir asesoramiento e información. Lo pensamos como una ley Micaela, pero de ética pública y transparencia, en formato obligatorio para el interior de la administración pública, en los 3 poderes del Estado, por supuesto. Y también nos parece muy importante para trabajar en una prevención que, y así lo trabajamos en un anteproyecto y lo plasmamos, que en todos los niveles educativos, desde los niveles más bajos, desde que ingresamos a la educación formal, tengamos dentro de la currícula todas las cuestiones necesarias para trabajar en ética pública, en transparencia y en integridad. Nos parece muy importante que desde chicos, desde chicas, ya empecemos a formarnos y a tener la información necesaria y capacitarnos respecto a estas temáticas, porque es lo que hacen las transformaciones a largo plazo, ¿sí? Empezar a trabajarlo desde pequeños. ¿Cómo voy con el tiempo? Muy bien. Ana Laura, vas muy bien con el tiempo, te quedan unos poco más de 5 minutos, te quedan unos 10 minutos. 5 largos, dale. Yo te aviso cuando... Buenísimo. Si ustedes ven, es una lástima que no me funcione el PowerPoint, porque ahí teníamos como, más allá de que yo lo vaya diciendo, estaba como más esquemático. Cuando yo digo y hablo de esta diferencia que nosotros en el anteproyecto de ley de ética pública de la provincia de Buenos Aires, transparencia, lo tomamos desde un sistema dinámico, desde un sistema de integridad. Lo van a ver plasmado en el primer artículo, cuando establecemos
no solo para el ejercicio de la función pública, sino que hablamos de que el proyecto de ley establece un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia, que regula principios, deberes y prohibiciones fundamentales, por supuesto, para la construcción de una cultura de integridad. Y ahí sí entramos en los principios basados en la transparencia, la equidad, la inclusión, la participación ciudadana, la diversidad, la imparcialidad, la responsabilidad, la eficiencia, la eficacia. Y hacemos mucho hincapié en algo que decía Guadalupe y que nos parece de lo más importante en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver que siempre tenemos que trabajar con un enfoque transversal en derechos humanos, género y diversidad. Esta es la definición a grandes rasgos que tenemos en el artículo número 1 del anteproyecto de ley. Por supuesto que la aplicación es para los 3 poderes del Estado, y ahí recordaba que Ignacio había participado, que recién lo comentaba, en Mendoza, en la redacción del proyecto de ley de ética pública de Mendoza, y allí tomamos, además de, bueno, por supuesto la obligatoriedad que lo tienen todas las leyes, la adhesión voluntaria no solamente a los municipios, sino también a organizaciones sindicales, empresariales, Ana y Laura, a toda... Ana, Sí, discúlpame que te ¿cuánto me interrumpa. queda? No, te quedan todavía unos 4 minutos, 5 minutos, pero te pregunto, tenemos el PowerPoint, si querés lo podemos compartir nosotros, y te lo vamos pasando, Sí. vos nos indicás. Si lo necesitas lo podemos hacer, si no, podés seguir hasta Sí. finalizar la exposición. ¿Qué preferís hacer? Sí, si pueden compartir para que vaya, lo vamos pasando mejor, y después también lo pueden, si quieren enviar, si alguien lo quiere, lo requiere, no hay problema. Perfecto, bueno. A ver, vamos a ver si lo podemos Alejandro, no sé si me lo querés reenviar o si vos lo tenés ahí a mano. Si me lo reenvías, lo comparto. Guada, ¿vos lo tenés? Lo podés mandar. Sí. Sí, yo lo tengo acá abierto. Puedo poner... Si lo podés Sí, compartir, Guadalupe, si querés. perfecto. Sí. Ahí está. Buenísimo. Ana, ¿nos podés indicar Sí. a qué filmina querés dónde nos Sí, posicionamos? avanzá hasta donde dice enfoque y principios, si querés, Guadalupe, que es hasta lo que recién les estaba comentando. Enfoque y principios. Sí. ¿Ahí ven algo o no? ¿No Sí, están viendo Guadalupe. nada? Estamos viendo la primera filmina nada más. Es como que no pasa, ¿no? Como está congelado. Sí, Si da no me esa deja poner sensación. como presentar, no estoy pudiendo ver así. Te recomendaría que la descargues y la abras con el PowerPoint, o si no, que pulses en abrir el documento. ¿No lo ven ahora? Perdón, yo les propongo lo siguiente. Dado el horario, que ya nos quedan unos 15 minutos y Ana tiene que terminar la exposición, y hay una ronda de preguntas y hay preguntas, si Ana no te molesta, propondría continuar como veníamos hasta ahora, Sí. porque vemos que el PowerPoint también tiene alguna dificultad, o es muy pesado, o algo le pasa. Puede Así ser. que, Sí, Guada, sí, si querés perfecto. dejar de compartir pantalla, y Ana continúa con su exposición, que venía muy bien, lamentamos haberla interrumpido. Perdón. No, por favor. No, después, si hay algún formato para que pueda hacerlo llegar a quienes lo quieran, por supuesto que lo enviamos. Entonces, el formato que utilizamos, bueno, por supuesto que en el primer artículo la definición que recién les contaba, el segundo el alcance, y en el tercer artículo nos pareció importante trabajar las definiciones que luego van a ver, que se van a ir repitiendo a lo largo del anteproyecto. ¿Por qué? Porque nos pareció cuando lo discutimos que era muy importante que la norma pudiera ser de fácil acceso y lectura y entendimiento a todas las personas, más allá de que tuvieran o no algún conocimiento previo. Porque eso también es transparencia, digo, eso también tiene que ver con la participación ciudadana. Definimos palabras que nos parecían, y conceptos que nos parecían importantes, como integridad, función pública, ética pública, transparencia, conflictos de intereses,
interés público y obsequios. Como la mayoría de las leyes de ética pública y transparencia, van a ver que hay todo un capítulo que está dedicado a los principios rectores de la ética pública y la transparencia, donde agregamos, bueno, tenemos supremacía de interés público, derechos humanos, trato igualitario y no discriminatorio, trato igualitario y no discriminatorio en procedimientos de contrataciones, porque otra de las características es que dentro del anteproyecto hay un capítulo dedicado a la integridad en los procesos de contrataciones. Nos pareció muy importante, teniendo en cuenta que este anteproyecto está basado en un sistema de integridad que tiene que ser dinámico y que tiene que ver todas las partes, un poco también lo planteaba en su exposición Ignacio, incorporar dentro del anteproyecto un capítulo que trabajara sobre los principios, sobre la integridad en las contrataciones. Sé que tengo que ir terminando y no quiero dejar de decirles, porque vi que por ahí también estaba la pregunta, sí está incluido y sí trabajamos sobre conflictos de intereses, definimos lo que es el conflicto de interés, trabajamos luego con los tipos de conflictos de interés de las definiciones de la OCDE, que tiene que ver con el actual y con el aparente. También trabajamos con declaraciones juradas anteriores a ingresar a la administración pública, trabajamos con periodos de carencia, está dentro del anteproyecto, y también con incompatibilidades. Yo no sé si me están escuchando. Sí, sí, sí. Ah, pues me quedaron todos congelados, digo. No, te escuchamos muy bien, con claridad. Perfecto. Bueno, les decía que dentro del anteproyecto también trabajamos mecanismos para gestionar los conflictos de intereses. Luego, en el capítulo 4, abordamos lo que es integridad en los procesos de contrataciones públicas, como les decía, y además de los principios generales, también trabajamos sobre los planes estratégicos de integridad para el sector privado. Si bien no lo trabajamos como algo obligatorio, sí con una valoración positiva a la hora de contratar con el Estado, y sí plasmamos cuestiones básicas que nos parece que tiene que ser la base de esos planes estratégicos de integridad que tengan las empresas que contraten con el Estado. También, por supuesto, dentro del anteproyecto está la regulación del régimen de obsequios, que a nivel provincial tampoco existía ningún tipo de normativa. Esto es muy parecido a lo que está regulado a nivel nacional, también con un sistema para poder registrar los mismos principios general y excepciones. No solamente trabajamos con la cuestión del género en cuanto a la forma de transmitir y de escribir, digo, con un lenguaje inclusivo y un lenguaje no binario. Ustedes van a ver que no hablamos de funcionarios y funcionarias, o magistrados y magistrados, sino que hablamos todo el tiempo de quienes se desempeñan en la función pública. Y quienes se desempeñan en la función pública tiene que ver también con que no estamos hablando de jerarquías específicas, sino que se abarca a todas las personas que se desempeñan en todas las jerarquías que existen dentro del Estado. Bueno, les decía, régimen de obsequios, también está plasmado, capacitación obligatoria, que ya se los dije, y en cuanto a la perspectiva de género, les decía, no solamente desde el lenguaje, sino que en los principios y en los deberes también van a encontrar principios y deberes relacionados con el género y la diversidad. Nos pareció que era interesante poder hacer este trabajo después de 22 años de vacío normativo en cuanto a una ley de ética pública, con la mayor cantidad de participación posible. Por eso las invitamos y los invitamos para que se sumen al espacio de participación ciudadana. El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil va a estar compuesto no solamente por organizaciones de la sociedad civil, sino también por universidades y por colegios profesionales.
Nos parece muy importante tener todas las miradas, no solamente para la redacción del anteproyecto, sino que también para el funcionamiento y la dinámica de implementación que tiene un anteproyecto, una ley de ética pública, y por eso el Consejo Consultivo va a tener funciones que hacen a este control, a esta información y este asesoramiento constante del Consejo Consultivo a la Comisión Interpoderes de Ética Pública, que se crea también mediante el anteproyecto de ley. Bueno, espero haber sido clara, perdón el Power que no funcionó, y bueno, por supuesto agradecida y bueno, esperando las consultas. Gracias. Muchas gracias, Ana Laura, por la exposición, sumamente interesante, la posibilidad de conocer el anteproyecto, la posibilidad de hacer una especie de ejercicio comparativo en términos de el planteo que realizó Ignacio y Guadalupe en relación a la Ley de Ética Pública Nacional, o sus antecedentes, su recorrido, y la posibilidad de ponerlo digamos, en términos de conocer el proyecto de la provincia de Buenos Aires y en qué aspectos se diferencia o qué aprendizajes incorpora. Tenemos un par de preguntas y tenemos 15 minutos para el intercambio, así que yo les voy a formular preguntas muy brevemente y les voy a pedir, o les voy a dar el tiempo que ustedes necesiten para responder. Para Ignacio, yo fui recogiendo algunas preguntas que nos hicieron en el chat y también, digamos, sus exposiciones me generaron a mí inquietudes, así que también me preparé mis propias preguntas. Pero vamos a comenzar con Ignacio. A ver, una pregunta para Ignacio. Que vos, Ignacio, hiciste mención al caso del Ministerio de Energía y el caso del Ministerio de Energía en el gobierno anterior. De Nancy Salomón pregunta si hoy la Oficina Anticorrupción está llevando alguna acción significativa en relación al caso del Ministerio de Energía y Aranguren. Y otra pregunta para vos, Ignacio, que es la siguiente, la leo. Dice, la Oficina Anticorrupción impartió cursos sobre conflictos de intereses en los cuales, en realidad, se terminaba justificando que algunos CEOs y accionistas de empresas privadas de servicios públicos encabezaran los organismos que justamente regulaban esa actividad. ¿En qué situación está este conflicto de intereses en la Ley de Ética Pública? Ignacio, si querés tomar algunas de estas preguntas para comenzar y luego le formulo preguntas a Guadalupe y a Ana Laura. Bueno, de nuevo muchas gracias, Ale. Y bueno, en cuanto a la actualidad en el funcionamiento de la autoridad de aplicación, diría en términos más generales que el Poder Ejecutivo en funciones ha demostrado interés en afrontar la cuestión en dos ocasiones. Por un lado, como comentaba, mediante el decreto 635 del año pasado, que creó el Consejo Consultivo para expedirse, entre otras cuestiones, sobre la Oficina Anticorrupción. En muchas de las cuestiones que planteó el voto mayoritario del Consejo, yo comparto esas medidas. Sin embargo, tengo un matiz. El Consejo no desaconsejó, no aconsejó, perdón, sustraer a la Oficina Anticorrupción de la esfera del Poder Ejecutivo. Eso para mí fue problemático, pero entonces creo que queda pendiente crear una oficina por fuera del Poder Ejecutivo, como mencionaba, con autonomía, autarquía e independencia. Y vinculado con esto que plantea María Eugenia Patiño,
creo que a fin de superar estos problemas actuales que describíamos, pienso que el mecanismo de decisión similar al de los jueces y juezas de la Corte asegura estabilidad y esa autonomía e independencia, porque si nosotros hacemos depender, y nosotras, tanto el mecanismo de designación como el de remoción de instancias participativas, como así también del acuerdo del Senado, entonces luego disminuimos la discrecionalidad. Y bueno, en cuanto a los cursos, bueno, de eso se me complica un poco opinar porque no estoy al tanto, pero sí insistiría que, bueno, que a fin de mitigar los conflictos de intereses y la captura de las decisiones públicas por parte de sectores privados, es fundamental democratizar los procesos de toma de decisiones, porque lo que tenemos en la actualidad es que el manejo de los asuntos públicos por parte de la sociedad queda relegado a las elecciones, es decir, cada 2 o 4 años, mientras que los sectores privados tienen su poder de lobby y su poder de injerencia cotidiano mediante esa injerencia. Entonces participan a diario en la toma de decisiones, pero lo dejaría ahí, así podemos opinar todos y todas. Bien, muchas gracias Ignacio. Tengo un par de preguntas para Guadalupe, preguntas que salieron de su exposición. Una primera pregunta sería, ¿qué aporte hace la dimensión de la integralidad a una ley de ética pública? Y una segunda pregunta más en términos propositivos, formularía qué sería necesario implementar o realizar en términos políticos e institucionales. Cuando digo institucional me refiero a operativos, cómo instrumentalizar algún tipo de iniciativa que preserve estos problemas de puerta giratoria y de conflicto de intereses que hacías mención. Y bueno, y finalmente tengo unas preguntas para Ana Laura, pero si querés, Guadalupe, te doy la palabra para responder al respecto. Dale, bueno, gracias Ale por las preguntas. Voy a responder primero la segunda porque me parece un poco tal vez más sencilla. Esto de la instrumentación a nivel institucional de salvaguardas de la puerta giratoria se resolvería con estos periodos de enfriamiento previos. Habría que ver después qué cantidad de años son, no sé, objetivos razonables. Para esto, la ley en su redacción original tenía un periodo de enfriamiento de 1 año, puede ser un periodo de enfriamiento mayor. También está la posibilidad de distinguir según si es un alto funcionario o funcionaria, exigirle más tiempo de enfriamiento o menos tiempo. Entiendo que un asesor o una asesora no va a requerir la misma cantidad de enfriamiento que el que toma efectivamente las decisiones, como puede ser un ministro, un subsecretario. Esa es lo que a mí se me ocurre que debería instrumentalizarse, y buscar otras cuestiones que también hablen de la idoneidad, digamos, que las cuestiones, otro tipo de cuestiones también sean valoradas a la hora de elegir quién forma parte de la función pública. Y en relación a la pregunta de integralidades de la ley de ética, bueno, creo que Ana Laura un poco lo comentó, cómo ellos están encarando su reforma, pero por lo menos desde la dirección donde trabajo, nosotros entendemos la integridad desde 3 lugares: desde la prevención, desde el monitoreo y la sanción. Integridad desde la prevención sería que haya una buena ley de ética pública que tome más cuestiones que las que están ahora. Es decir, que efectivamente el Congreso establezca lineamientos más claros, más objetivos, más razonables, y bueno, obviamente receptando lo que dice la ciudadanía. La otra cosa sería que el Poder Ejecutivo pueda cumplirlos y que haya
digamos, una oficina anticorrupción o otro organismo, como también mencionaba recién Ignacio, por fuera del Poder Ejecutivo, que pueda hacer un monitoreo efectivo y que no, digamos, limpie los trapitos sucios del Ejecutivo, digamos, no debería servir ese monitoreo para salvaguardar, como tal vez vimos que pasaba en la gestión anterior. Y un último punto sería que también recoja el guante el Poder Judicial y que a la hora de aplicar sanciones, digamos, efectivamente no esté esta idea de que es mejor eludir la ley, que nunca se culpa a los que efectivamente corrompen la ética pública o las leyes, con lo cual yo veo que es pensar a los poderes trabajando mancomunadamente para cumplir con el bien común en cada uno desde su lugar, más desde la gestión pública, desde el Ejecutivo, y con muy buenas leyes desde el Legislativo, y el Poder Judicial también sancionando de una forma que hasta ahora no viene haciendo los temas tanto de corrupción como de incompatibilidades o otras cuestiones que afectan a las mayorías. Bien, bueno, gracias Guadalupe por las respuestas. Tengo dos preguntas para Ana Laura, que efectivamente en el chat con los participantes generó realmente mucho interés este proyecto, este anteproyecto de ley. Y al respecto tenemos dos preguntas. Una primera pregunta que dice, ¿qué organismo sería el órgano de rector para implementar la ley en la provincia de Buenos Aires? Ya ahí ya no habla del anteproyecto, sino que ya lo posiciona en torno de la ley. Y una segunda pregunta es si el proyecto prevé sanciones para el incumplimiento. Sí, gracias Alejandro. Ahí estuve mirando que con participación ciudadana también estuvieron contestando las preguntas, lo cual es muy bueno. Eso quiere decir que hay verdadera participación ciudadana y que todos pueden acceder ante el proyecto y participar. Sí, tenemos, como yo les decía, en un principio, la ley, este anteproyecto, cuando sea ley, así es que se logra, va a tener aplicación en los tres poderes del Estado. Entonces, cada uno de los poderes del Estado va a crear o a designar su autoridad de aplicación. Fue todo un tema, y sigue siéndolo, porque lo seguimos trabajando en las reuniones de comisión, el lugar de ubicación de la autoridad de aplicación, las facultades y las funciones de la autoridad de aplicación. Es un tema sumamente interesante y que da una definición muy importante, por supuesto, a poder realmente aplicar la ley de ética pública y transparencia. Nosotros lo que estuvimos trabajando, todavía no está cerrado, por supuesto, el proceso participativo está abierto, teniendo en cuenta que el anteproyecto está basado en integridad, viéndolo desde el punto de vista de la prevención, y esto lo podemos vincular con la segunda pregunta, que tiene que ver con la sanción. La propuesta es sí que esta autoridad de aplicación esté dentro de cada uno de los órganos del Estado, para trabajar en todo lo que tiene que ver con prevención, y que cuando haya algún acto u hecho realizado por las personas que ejercen una función pública contrarios a lo que indica la ley, entonces ya sea las leyes especiales, si son sanciones administrativas que correspondan, o el Poder Judicial. Por supuesto que respetamos y creemos en la división de poderes, creemos que hay cuestiones que tiene que, por supuesto, resolver el Poder Judicial, y acá, bueno, también compartiendo el análisis que recién hizo Guadalupe en cuanto a esto, y nos parece que sí, desde adentro del Estado, ya sea digamos, desde los tres poderes del Estado, nos debemos trabajar muchísimo en prevención, para que, en definitiva, si hay alguna persona que igualmente, luego de pasar por todos estos mecanismos de información y de prevención y de acceso a saber qué es lo que debe y no debe hacer, comete un ilícito, entonces en ese momento tiene que intervenir el Poder Judicial y tiene que sancionarlo el Poder Judicial. Desde esa perspectiva es que nosotros pensamos el anteproyecto de ley de ética pública y transparencia en la provincia de Buenos Aires.
Bien, Ana Laura, muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando prácticamente al final del panel y por razones organizativas nos queda muy poquito tiempo, unos escasos 1 o 2 minutos, pero si hubiera alguna pregunta adicional, les pedimos formularla en el chat. Si los colegas quieren hacer algún comentario, si los panelistas quieren hacer algún comentario final, les doy la palabra pidiéndoles brevedad, pero pueden hacerlo. Pueden abrir sus micrófonos. Sí, Ignacio, te veo ahí levantando la mano. Sí. Bueno, la verdad que a mí me parece extraordinario lo que han hecho Ana Laura. Para mí es como el mejor ejemplo que podría imaginarse de cómo sancionar una ley en términos inclusivos. Y bueno, tengo una sola pregunta, más allá de que he estado leyendo el link que nos compartieron y me parece extraordinario y súper superadora en cuanto a todos los problemas que planteamos con Guadalupe o muchos de los que planteamos respecto a la ley nacional. Pero una sola cuestión, ustedes como autoridad de aplicación en el artículo 34, 35 hablan de que cada poder deberá crear una autoridad de aplicación. Sí, cada poder del Estado tiene que crear su propia autoridad de aplicación. Ese es el formato que le dimos y por eso nos pareció importante que la creación de la Comisión Interpoderes de Ética Pública, donde va a haber una representación, por supuesto, respetando la paridad de género, una representación de cada uno de las autoridades de aplicación de los 3 poderes del Estado, con también participación del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Me gustaría que siga tu pregunta, digo, ¿no? O, no tu pregunta, sino tu reflexión o tu... Sí. Me gustaría tu aporte, ahí está, bien. Me gustaría tu aporte. ¿Vos desde qué punto lo ves? Y me parece que ¿Qué es cosa le ves compleja? ¿Cuál es tu...? algo como endogámico, que el mismo órgano se controle a sí mismo. De nuevo, este principio tan elemental en materia de control, que el órgano controlado no tenga injerencia sobre el controlante. Y por eso a mí me entusiasma mucho esta idea de un órgano extrapoder, por fuera de esa triada de Montesquieu, ejecutivo, legislativo, judicial, un órgano por fuera de esa división clásica de poderes, controlando esos 3, integrado con, bueno, con participación popular y por supuesto con estos mecanismos de integración y remoción que postulaba es similar al de los integrantes y las de la Corte. No sé cómo lo ves vos. Y ahí vos te lo imaginás, perdón, te lo imaginás, Sí. digo, con la doble función, porque por un lado nosotros nos imaginamos las autoridades de aplicación para trabajar en todo lo que tenga que ver con la prevención, ¿no? Fíjate que el anteproyecto trabaja todo el tiempo con mecanismos de prevención, capacitación, gestión de conflictos de intereses, los principios de lo que puedo y lo que no puedo hacer, un lugar donde la persona que ejerce la función pública dentro de cada órgano, cada poder del Estado pueda ir y consultar y decir, ¿qué hago con esto? Dictaminar, ¿no? Y que cuando, y ahí viene la parte por ahí que vos proponés, que por supuesto lo hemos discutido muchísimo y tenemos que seguir discutiéndolo para ver cuál es el mejor formato. Digo, cuando pasa esa etapa y así todo, alguien por supuesto tiene que controlar, ¿no? Vos planteás ese control por fuera, sería algo parecido al artículo 3 de la Constitución Provincial, digo, no es exactamente lo que vos planteás, pero en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en la reforma del 94, no mal no recuerdo, creo que es el artículo 3, en el último párrafo, habla de la creación de un consejo de responsabilidad ciudadana o de responsabilidad política, que nunca se instrumentó en la provincia de Buenos Aires, ese consejo, pero digo, vos
Ujú. ¿Lo ves como con un formato así? Sí, a ver, más concretamente lo que diría es lo siguiente. Este artículo 34-35 remite a cada poder el deber de crear la autoridad de aplicación. Imaginemos si el Ejecutivo tiene que crear su autoridad de aplicación. Entonces, imaginemos un hipotético caso donde asume un gobierno muy ligado al sector privado. Mediante un decreto a sola firma y de manera unipersonal y discrecional, podría limitar el alcance y las facultades de, el órgano de control intrapoder. Por supuesto que esta cuestión luego se matiza a través de estas dos previsiones que ustedes tienen, la participación ciudadana y esa comisión interpoderes, pero me parece un riesgo en ese sentido, ¿no? Y a la Perdón, larga, en definitiva, sí, perdón, sí, perdón Ignacio, sí, perdón sí, Ana sí, Laura. Justo la conversación se pone interesante sí, y ya es, digamos, casi una conversación un poco, digamos, personal o una devolución, un aporte sobre el proyecto, que si tuviéramos más tiempo nos quedaríamos escuchando y abriríamos hacia la participación, porque seguro que en el panel hay también especialistas. Pero dado que ya estamos excedidos de tiempo y el Congreso ahora tiene otros paneles y el equipo de Flaxo Virtual también tiene que brindarle el soporte técnico, los invitamos a continuar esta conversación en privado, y ya, porque ya realmente deberíamos dar por finalizado el panel. Me queda para mí agradecerles a los tres, agradecerles a Ignacio, agradecerle a Guadalupe y agradecerle a Ana Laura por la exposición, por Muchas gracias. el nivel y la calidad de sus trabajos. También agradecerle a los participantes porque durante todo el panel nos hemos reunido aquí más de 45 participantes, lo cual da cuenta de la importancia que tiene esta temática para la gestión pública. Y finalmente decirles que estas exposiciones van a estar disponibles a partir de la semana que viene de forma online, con lo cual van a poder ver este panel y los demás paneles que componen el Congreso. Y finalmente, para quienes nos consultaron por los certificados de asistencia, que también entendemos que es una cuestión que hace al interés de los participantes, en el transcurso del próximo mes, una vez que hagamos una sistematización de sus participaciones, les estaremos enviando de forma electrónica un certificado de asistencia. Así que prontamente recibirán comunicaciones de nosotros y en ese envío seguramente los invitaremos a consultar la página del Área de Estado y Políticas Públicas, sus publicaciones, sus propuestas de posgrado, sus análisis de coyuntura y aquellos resultados de nuestras tareas de investigación y asistencia técnica al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil. Con esto no me queda más que agradecerles nuevamente su participación, invitarlos a continuar disfrutando de este congreso. Hay paneles sumamente interesantes en el día de hoy y también en el día de mañana. Y nuevamente agradecidos por el aporte que han hecho nuestros tres panelistas al Congreso de Estado y Políticas Públicas del Área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina. Muchas gracias, saludos a todos y nos seguimos viendo durante el Congreso. Muchas gracias.